Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Charlas con Economistas. Tenemos hoy un invitado muy especial, se llama Arnoldo López. Él es eh, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en Ciudad de México. De hecho, es el economista eh, para la oficina del BID en México y para Centroamérica. Así que le damos la bienvenida, Arnoldo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, muchas gracias a la Vivienda por la oportunidad de este espacio y compartir nuestro análisis. No, muchísimas gracias a ti por tu presencia el día de hoy. Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado especialmente al tema de Centroamérica. Hoy vamos a dedicarnos específicamente a los países centroamericanos. Arnoldo tiene una presentación que incluye también República Dominicana, además de Panamá y los países centroamericanos. Así que va a ser una presentación de mucho interés para los colombianos e incluso, obviamente, para los países centroamericanos donde nosotros tenemos presencia. Yo quisiera, ya mencioné, Arnoldo es el economista líder de la oficina del BID para México y Centroamérica. Él trabajó como director de análisis económico en el BBVA con anterioridad a su cargo actual. Él es economista y además estudió Derecho en el Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de darle la palabra a Arnoldo, quiero recordarles que están abiertos los canales en YouTube, en Facebook y en las otras plataformas que tenemos para que ustedes desde ya hagan sus preguntas. Nosotros trataremos de acopiar esas preguntas y en la parte final del programa se las estaremos transmitiendo a Arnoldo. Así que bienvenido, Arnoldo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Entonces, como comentó Andrés, tengo una presentación donde podemos presentarla, en donde vamos a hablar sobre el entorno macroeconómico de la región, desafíos del crédito y la inclusión financiera. Esta sección está dividida en 3 secciones. Primero, como comenté, la parte macro. El segundo sección tiene una caracterización con mayor detalle del sistema bancario y la condición de la inclusión financiera en la región. Y en la tercera sección discutimos algunas políticas que pueden contribuir a la profundización de la inclusión financiera. Entonces, permítanme iniciar señalando cómo está el entorno económico de la región. En general, los pronósticos que se estiman para este año en el mundo es de una desaceleración en Estados Unidos para el siguiente año. Se estima que Estados Unidos habrá crecido este año 2.1% y podría crecer el siguiente año algo menos que eso, alrededor del 1.5%, y en un entorno de un crecimiento en el mundo igual o algo más débil de lo que estamos observando. En la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, a la que usualmente solemos llamar CAPART, ya en este 2023 el crecimiento se estima que será algo menor al que habíamos visto en 2022, crecimiento sustancial después de la desaceleración que vimos en el periodo del COVID. Y en general se estima que para 2024 la mayoría de los países de la región tendrán un crecimiento similar al que estimamos para este año o algo ligeramente inferior, como en el caso de Belice o Costa Rica. Dicho esto, el entorno de inflación que estamos viendo en los siguientes, que habíamos visto en los años pasados, bueno, en particular en 2022, donde llegó a un pico en varios países en la parte de inflación de cerca del 10%, ya lo estamos viendo desacelerarse. Ya el entorno de inflación en la región es mucho más benigno, ya se ha venido disminuyendo en la mayoría de los países. Estimamos que en 2023 ya tendrá niveles en promedio en la región de alrededor del 5%, y para 2024 se estima que siga su tendencia a la baja. Esto ha sido en buena medida ayudado por las mayores tasas de interés, pero también por una reducción en los precios internacionales de los alimentos y de la energía en especial, ¿no? Dicho esto, todo este entorno geopolítico complejo que estamos viendo, pues genera un sesgo al alza sobre la perspectiva de inflación por los efectos que pudiera tener en la energía, en especial en el petróleo, que se traslada a gasolina, y en el gas, ¿no?
Entonces también va a ser un elemento de incertidumbre que vamos a ver, digamos, en lo que resta del año y el siguiente. En este entorno en el que la inflación ha empezado a reducirse y ya se encuentra en niveles más cercanos a los objetivos de los bancos centrales se han permitido dejar de, dejar de subir la tasa monetaria y en varios de ellos han incluso ya empezado a reducirla en varios países de la región. Tenemos Costa Rica, República Dominicana como ejemplo. También en este escenario de aumento en las tasas de interés, estas también han contribuido a una estabilidad de los flujos financieros que también haya ayudado al tipo de cambio. Las depreciaciones que vimos en República Dominicana y en Costa Rica en 2020 y 2021 respectivamente, y parte del 22 respectivamente, hemos visto que se han revertido en estos dos países y en general el tipo de cambio ha estado estable en los países de la región. Con un tipo de cambio más estable y en algunos casos más apreciado y alza de tasas, esto lo que implica es que las condiciones monetarias han tendido a normalizarse con el fin de darnos una idea de cuál es el nivel del apoyo monetario en la región. Esto lo podemos sintetizar con un índice de condiciones monetarias que toma en cuenta por un lado las tasas de interés y por otro lado los tipos de cambio. Esta es la forma en que las dos variables financieras afectan a las economías abiertas. Lo que observamos es que cuando comparamos a la región, los países de la región, con su nivel previo de condiciones monetarias previo a la crisis del COVID, lo que hemos observado en la gráfica de la izquierda es que las condiciones monetarias han regresado a su nivel previo a la pandemia. Es decir, que todo este relajamiento que vimos post pandemia prácticamente en la región se ha retirado y algunos países ya te han llevado a niveles incluso algo más astringentes de lo que teníamos previo a la crisis del COVID. En este entorno hemos visto un pequeño aumento, ya aumentos en las tasas de interés de los préstamos bancarios. Ahí tenemos el promedio en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sí vemos un alza tanto en los créditos en moneda nacional como en moneda extranjera, aunque al momento son crecimientos moderados, de alrededor de 2 puntos en promedio en la región. Esta alza también se ha visto en las tasas que está pagando la deuda soberana. Lo podemos ver aquí con las tasas de interés soberanas de la deuda internacional y a partir de junio vemos una tendencia al alza en varios de los países. No obstante, este aumento es algo que ocurre de manera simultánea a nivel de los países emergentes y en promedio en Latinoamérica. Ahí tenemos también una línea oscura de azul oscuro de emergentes y prácticamente la misma tendencia al alza que vemos a partir de junio de este año en las tasas de interés de la deuda gubernamental. Entonces estamos viendo, como comenté, alzas en las tasas tanto privadas como públicas. Y esto lo que implica es que a medida que los países tengan que empezar a refinanciar los vencimientos de su deuda, tendrán que empezar a enfrentar las condiciones financieras actuales. Por lo tanto, el pago de intereses como porcentaje del gasto total debería tender a subir, a tener algo más de peso. Y como comentaba, va a ser muy importante cuáles son los países que van a enfrentar las mayores tasas de interés o digamos tener que pagar más por tasa de interés, pues aquellos que tienen los vencimientos más pronto, digámoslo así. Entonces, tenemos que Costa Rica y Honduras son países donde los vencimientos de la deuda del gobierno entre 1 y 5 años son alrededor del 50% de la deuda total, alrededor del 20% es en los siguientes 2 años. Entonces, son países que pudieran tener algo más de alzas en tasas de manera más pronta en términos de su deuda. El escenario actual que tenemos de déficit fiscal de la región, lo que se estima es que el déficit fiscal va a ser muy similar el siguiente año al que tenemos este año, lo que implica es que en un entorno de mayores tasas de interés, inflación algo más a la baja y una posible desaceleración por el riesgo global o por el entorno global, pudiéramos requerir que mantener el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB estable en la región requeriría un esfuerzo por el lado fiscal, ¿no? Ya sea por el lado de gasto, de recomposición de gasto, o por el lado de recaudación. Por lo tanto, es importante hacer esta reflexión. Pasando al sistema bancario y la condición de la inclusión financiera, pues es importante tener en cuenta cuál es o caracterizar en qué contexto nos estamos moviendo. Entonces,
Primero es importante reconocer que el nivel de crédito bancario al sector privado como porcentaje del PIB en la región está en los niveles que uno esperaría, dado el nivel de ingreso de cada país. Perdón. Ahí podemos ver una relación entre el nivel de crédito a PIB y el ingreso per cápita de los países. Y bueno, en tanto los países estén en relación cercanos a la línea de tendencia, significa que están en el nivel que uno esperaría de acuerdo a su nivel de crédito, de ingreso, crédito-ingreso. Dicho esto, si bien el nivel de crédito bancario sobre el porcentaje del PIB es el que uno esperaría, creemos que hay elementos relevantes una vez que uno desagrega digamos, los componentes del crédito y los usuarios de ese crédito. Un primer elemento lo podemos ver al descomponer los activos del sistema bancario de los países de la región. Ahí están divididos los activos del sistema bancario. Y un elemento primero que vale la pena mencionar es que el crédito total representa alrededor del 60% de los activos totales de los bancos. Eso lo que implica es que hay otros activos relevantes en el sistema bancario. Uno de los cuales son los títulos públicos locales, los cuales tienen un peso en promedio en la región del 13% de los activos, pero en algunos países llegan a ser cercanos al 20%, lo cual también en un entorno de altas tasas gubernamentales, pues digamos que uno esperaría que se mantenga. No obstante, es un elemento a evaluar. El otro elemento es la diferencia que tenemos en el peso de los componentes. El componente de crédito a la vivienda es el componente donde vemos más disparidad entre países, ¿no? Donde Panamá tiene un peso muy importante, el crédito a la vivienda, mientras que en Guatemala, digamos, tiene un peso muchísimo más pequeño. Entonces, esas diferencias también nos indican hacia dónde está trasladándose el crédito. Y algo similar se ve en el crédito al consumo, aunque en menor medida. Por el lado de los precios, lo que observamos es que en promedio en CAPART las tasas de interés, el diferencial entre la tasa de interés de préstamos y la que se paga por los depósitos, la pasiva, es algo mayor en promedio que la que se observa en Latinoamérica. Entonces, y cuando comparamos entre países de la región, también observamos importantes diferencias, en donde la mayor diferencia se encuentra en el crédito al consumo y en especial en tarjeta de crédito, donde hay unas importantes diferencias en algunos países. Por ejemplo, tener un punto de comparación, por ejemplo, en relación a Costa Rica, que se muestra ahí, ¿no? También es un elemento a considerar. Ahora bien, pensando en estas características del sector bancario, pero pasando a hacer una reflexión sobre cuál es la condición de la inclusión financiera en la región, podemos verlo primero desde el punto de vista de empresas y luego pasar a hogares. Aquí tenemos una muestra de la inclusión financiera en las empresas. Tenemos que en la región, de manera similar, en la región, 25% de las empresas dice señalar que enfrenta importantes restricciones financieras y en promedio está por arriba de lo que responden las empresas en Latinoamérica, lo cual también nos muestra estas pues, comparación relativa en relación de la región con Latinoamérica. Y por otra parte, cuando vamos a ver cómo financiar el capital de trabajo, la forma en que operan las empresas, vemos que el crédito bancario en la región es menor bueno, primero, el capital de trabajo únicamente se financia en cerca del 14% con crédito bancario, lo cual es bastante limitado, ¿no? Y además es menor de lo que se tiene en Latinoamérica, con alrededor del 17%. En general domina el financiamiento a través de proveedores con 18% del capital de trabajo. Y cuando vemos por tamaño de empresa, lo que observamos es que las empresas pequeñas financian una proporción incluso menor del capital de trabajo de lo que financian las empresas grandes. Entonces, además de que pareciera ser reciben menos crédito, además usan una proporción menor en financiar su capital de trabajo. En cuanto a los hogares, la inclusión financiera de los hogares tiene muchas aristas, digamos, y una forma de resumirlo, en general, la gente lo que utiliza para resumir la inclusión financiera de los hogares es utilizar índices de inclusión financiera que toman en cuenta una gran cantidad de variables. Aquí nosotros hacemos uno que se ha utilizado de forma amplia a nivel internacional y utiliza básicamente tres componentes. Uno de infraestructura, que utiliza sucursales, cajeros automáticos, uno de uso, si se usan
el ahorro, los préstamos, los pagos de servicios y qué tanto se tiene acceso, el tercer componente es qué tanto se tiene acceso a los diferentes servicios financieros, cuentas de banco, tarjetas de crédito, de débito, y con eso se hace un índice, se toma el peso de cada una de estas variables y se hace un índice y se puede comparar entre países. Después de hacer este índice, lo que encontramos o lo que hacemos es que a nivel mundial, lo que hacemos es que el nivel de inclusión financiera que se obtiene de este índice lo hacemos 100 para el caso de los países de ingreso alto de la OECD. Es decir, los números de aquí es una comparación en relación a los ingresos altos de la Sí. OECD. Ujú. Y tenemos que CAPART tiene un nivel de 41.7 puntos, digamos el 42% de la inclusión financiera que tiene el promedio de ingreso alto de la OECD y está por abajo de América Latina y el Caribe. Mientras que los países que tienen mayor inclusión financiera en la región son Costa Rica y le sigue Panamá. Todo esto nos hace ver que hay importantes brechas en la inclusión financiera en la región. Con el fin de evaluar qué tipo de políticas pueden ayudar a acelerarla, lo primero que hacemos es tratar de entender qué está detrás de la inclusión financiera. Para esto se hacen análisis estadísticos, tratando de identificar cuáles son los determinantes de la inclusión financiera. Y haciendo un análisis estadístico a nivel global, lo que obtenemos en términos de qué políticas o qué elementos desde que se pueden influenciar desde la política pública son o favorecen la inclusión financiera, tenemos el nivel de educación de la población, tener un sistema financiero menos concentrado, es decir, mayor concentración disminuye la inclusión financiera, entonces lo que queremos son sistemas financieros menos concentrados, y también los países que cuentan con estrategias nacionales de inclusión financiera muestran o se muestra un efecto causal en la inclusión financiera. En la parte de concentración, lo que han hecho los gobiernos con el fin de promover la competencia y la inclusión de nuevos jugadores es permitir o contribuir a la entrada de nuevos jugadores con tecnología financiera, las llamadas fintech. Ahora voy a hacer una pequeña mención, perdón, a cada uno de estos elementos. Entonces, en educación financiera, lo primero que quisimos hacer es tener una comparación de la educación financiera en la región. Hay una medición de inclusión financiera que se hace a nivel internacional a través de la OECD y realiza diferentes preguntas para tratar de medir diferentes elementos de la educación financiera, que es la primera fila que tenemos. Tratan de medir si la gente entiende lo que es el valor del dinero en el tiempo, digamos, que es básicamente un componente como, bueno, el conocimiento de la inflación, digamos. Si los préstamos pagan intereses y luego las siguientes columnas es cómo se calcula un interés simple, la siguiente columna, la columna 5, cómo se calcula el interés compuesto, la columna 5, perdón, es si la persona que respondió ahí, perdón, no lo mencioné previamente, ahí los números que se muestran es el porcentaje de personas que contestó correctamente las preguntas, ¿no? Entonces, la sexta columna es si respondieron correctamente cómo se calcula el interés simple y el compuesto, es decir, que entienden bien el concepto de interés. Y luego hay otros elementos como la relación riesgo-retorno, inflación y diversificación. Entonces, aquí lo que observamos es que tenemos ahí en rojo el promedio de personas, que acertaron, respondieron correctamente la pregunta sobre que pretende medir ese elemento en el G20. Y lo que observamos es que en términos de inflación y el conocimiento de que los préstamos pagan intereses, los países de la región tienen respuestas correctas en proporción similares al G20. Es decir, que en general en la región la gente entiende el valor del dinero, entiende la inflación y entiende que los préstamos pagan intereses. No obstante, cuando vamos a ver la columna 3 a la 6, que es si entienden cómo se calculan los intereses, ahí vemos que lamentablemente en la región hay una proporción de población muy importante que no entiende o que no responde adecuadamente cómo se calcula un interés simple y menos un interés compuesto. Entonces es un reto para conocer bien o para la elección de productos financieros. Entonces ese es uno de los elementos relevantes de esta evaluación de educación financiera.
¿Qué políticas a nivel internacional se han identificado que son favorables para promover o para la educación financiera? Diversos estudios han mostrado que la educación financiera dentro de la escuela, en bachillerato, se han realizado importantes evaluaciones, genera importantes beneficios en el largo plazo en términos de resultados financieros. Por ejemplo, mejora el comportamiento crediticio de las personas, incluso años después. 3 años después hay un ejercicio para Perú, donde el 20% de las personas paga en el tiempo adecuado, en el tiempo que deben sus créditos, por ejemplo. También que escogen alternativas de financiamiento más baratas. También que acumulan activos en mayor medida al llegar a adultos, ¿no? Eso también es un reto para la forma en que se desarrolla la educación en la región, ¿no? Otro elemento que es importante, creo, también seguir evaluando es qué beneficios tienen los programas por medios virtuales. Ahora que la tecnología se ha trasladado hacia allá, es importante también hacer un mayor esfuerzo por ese lado y creo que requiere más evaluación, ¿no? Pero también es una forma de realizarlo. Ahora bien, en cuanto a promover la entrada de nuevos jugadores con el fin de reducir la concentración en el sistema financiero, se ha venido implementando, como comenté, promoviendo la entrada de jugadores con nueva tecnología nueva tecnología financiera. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando se les pregunta a las personas cuáles son los obstáculos que ellos identifican para su bancarización, identifican la distancia hacia el sistema financiero, la falta de documentación o los costos elevados. Todos estos elementos pueden ser mitigados a través de diferentes servicios y productos financieros con la nueva tecnología. Incluso ya vemos que en la región ha venido avanzando y ahí tenemos un ejemplo con el número de cuentavientes de dinero móvil como porcentaje de los adultos totales en la región y vemos cómo a partir de 2017 aumentó sustancialmente el número de tenedores de cuentas de dinero móvil, en buena parte influenciados por la pandemia, pero también por algunas políticas públicas. Por ejemplo, en El Salvador se promovió la transferencia de los apoyos sociales monetarios a través de cuentas eh, de dinero móvil, ¿no? Y es el país donde parece ser que la penetración aumentó más en la región. Otro elemento que pudiera acercar a las personas al sistema financiero, en particular al sistema de pagos, son los corresponsales financieros. Esto permite reducir los costos de inversión, digamos, de sucursales bancarias o terminales punto de venta, ATMs, cajeros automáticos, de tal manera que se tenga acceso a pagos. Y muchos países de la región han venido implementando este mecanismo como forma de acercar al sistema de pagos a las personas. Y es un elemento que parece ser que se está acelerando en la región y también que es importante, digamos, seguir vigilando y viendo cómo se desarrolla. Esto también permitiría la entrada de nuevos jugadores, ¿no? Que no requieren inversiones tan grandes. Finalmente, quiero mencionar el uso de políticas públicas a nivel nacional para promover la inclusión. Estas se suelen llamar política nacional o estrategia nacional de inclusión financiera. Usualmente son políticas que se implementan de manera coordinada por el Estado, pero también incluyendo a los jugadores del sector privado, de tal manera que haya una decisión como una política de Estado. En general, en la región lo que hemos visto es un uso acelerado de esas estrategias a partir de 2014 y usualmente estas estrategias son por un periodo, usualmente se hace por un periodo de gobierno, aunque puede ser incluso más amplio. Y varios países de la región ya están en trabajos o realizan trabajos para realizar o para relanzar su política de inclusión financiera y están haciendo, digamos, una segunda estrategia, como Belice, Guatemala, y aquellos países que no han implementado estrategias nacionales están en proceso de crearlas. Panamá, Costa Rica. Por lo tanto, hacer una reflexión sobre qué elementos son necesarios para lograr que una estrategia de este tipo genere los resultados o los mayores resultados posibles, es un elemento que queremos destacar. Y después de evaluar las estrategias nacionales en la región y las mejores prácticas en la implementación de estrategias de inclusión financiera, identificamos que hay 4 elementos que es muy importante que estas estrategias cuenten.
En particular es muy importante hacer un ejercicio profundo de diagnóstico para identificar claramente las causas de la exclusión financiera, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, dado que será el nivel inicial para poder implementar acciones. Es decir, una vez que se identifican las causas principales, para cada causa se deben definir objetivos y para cada objetivo acciones, además de identificar responsables con metas y plazos perfectamente definidos, además de tener para cada uno de ellos indicadores cuantitativos que permitan hacer un monitoreo a través del tiempo y una política de supervisión de hechos de las acciones, con el fin de ajustarlas si fuera necesario. También es importante fortalecer la comunicación, tanto al nivel interno de las instituciones participantes, pero también hacia el público, de tal manera que se genere mayor eh, impulso social para seguir la transformación y la ejecución de una estrategia de este tipo. Entonces, para concluir, simplemente quiero hacer una breve recapitulación de los elementos que tocamos en esta presentación. En el entorno macro en el que nos estamos desenvolviendo, estamos en un entorno de desaceleración global con importantes riesgos geopolíticos que generan ciertos riesgos, en particular para la región en términos de inflación y el pago de intereses, que también sugiere que es importante reevaluar políticas de eficiencia del gasto, ingresos, pero también para fomentar la producción y la productividad, ¿no?, en este entorno más complejo. Entre esas políticas de mejoras de productividad puede estar la inclusión financiera. Y para la inclusión financiera, hemos identificado que las estrategias nacionales de inclusión financiera son una forma de acelerarla y que a su vez deben considerar a la educación financiera como uno de sus elementos relevantes. Y como estrategias para la entrada de nuevos jugadores, las plataformas financieras digitales y los corresponsables financieros han tenido buenos efectos, ¿no? Entonces, elementos a seguir apoyando. Pues bueno, eso sería todo por mi parte, Andrés. Si quieres podemos proseguir. Claro que sí, gracias Arnoldo. Bueno, tenemos una importante cantidad de preguntas en el chat, ya las estoy viendo, pero quisiera empezar por la parte macro. En primer lugar, digamos, pues tú lo mencionas bastante claro y la región centroamericana depende muchísimo de la economía de los Estados Unidos. Es el principal socio comercial, tal vez con excepción de Panamá. Pero, digamos, fuera del riesgo de Estados Unidos, que estamos viendo que está creciendo menos para el 2024, ¿qué otro riesgo estarías destacando en general para la región? Bueno, también mencionaste el tema de tasas, ¿no? El tema de tasas de interés que tendrá un impacto fiscal, pero fuera de esos dos elementos, ¿algo en especial? Sí, bueno, además de los que mencioné, bueno, que un poco para hacer o recordar el punto, creo que uno de los elementos ahora, sobre todo con la coyuntura de las últimas semanas, pues uno es el precio de las importaciones energéticas, ¿no? Porque 10% de las importaciones en la región son productos energéticos. Entonces, ese es un riesgo importante. El otro riesgo que también es relevante, que no mencioné, pero que también es importante considerar, es que hay las principales exportaciones de la región son productos alimentarios. Y algunos de ellos, recientemente los precios internacionales no han estado, digamos, con una tendencia al alza. Por ejemplo, en el caso del café, ahí estaba en la gráfica, el precio del café, que es relevante para varios países de la región, pues ha estado en niveles pues por debajo de los que habíamos visto los años previos. Entonces es otro factor de riesgo, aunque ese es un elemento que depende mucho de condiciones de oferta, y no en la región, sino a nivel global, en Brasil, en los mayores productores, ¿no? Entonces es otro elemento. Yo pensaría que esos son los más relevantes, y el que bien ya comentaste, las tasas de interés imprimen un riesgo, ¿no?, para la parte del gasto. De acuerdo. Bueno, quisiera enfocarme en algunos países, también en la parte macro, antes de pasar a las preguntas sobre inclusión financiera. Pero, digamos, en el caso, digamos, hay
hay particularidades, tú lo mostrabas en la gráfica, especialmente en el tema de inflación en Costa Rica. Tenemos una inflación negativa. Em, yo tengo algunas hipótesis sobre las causas de la inflación negativa. Tú mencionaste, pues obviamente la subida de tasas, pero hay otros elementos. En el caso particular de Costa Rica, ¿consideras que esa desinflación más y deflación, ¿no? Es ya negativa, no solamente inflación más baja, sino negativa, podría llegar a tener riesgos en general sobre el crecimiento económico? ¿Qué habría que hacer para evitar esa deflación tan fuerte que estamos viendo y cuáles podrían ser las consecuencias de no actuar? Sí, bueno, en el caso de, yo creo que también aquí hay dos elementos, ¿no? Uno, como comentas, muy de coyuntura, en donde la inflación se vino a beneficiar por la apreciación tan importante que hubo en el tipo de cambio, ¿no? También las mejoras en los precios internacionales de gasolina que se transfieren de manera muy importante en la región, los precios de los alimentos. Y también creo que hay que tomar en cuenta en que, bueno, de mi perspectiva, esto es una condición transitoria. También, ¿por qué es transitoria? Porque ocurrieron estos efectos muy favorables, pero además venías de tasas de inflación muy altas. Entonces venías de niveles de precio muy altos, y también cuando vamos a ver inflación negativa, recordemos que estamos viendo tasas de variación interanuales. Entonces vienes de niveles muy altos, entonces pareciera ser que estás en niveles muy bajos, ¿no? Pero más bien es que hay un efecto compensación transitorio. Creo que en la medida en que el tipo de cambio ya esté más estabilizado y las tasas empiecen a bajar, vamos a ver otra vez el regreso de la inflación a niveles más cercanos al objetivo del Banco Central. Creo que es un efecto más transitorio por efecto base y por estos efectos positivos de coyuntura. Digamos que la receta monetaria para eh, contrarrestar una deflación o una apreciación excesiva es reducir las tasas de interés. ¿Tú consideras que eso es posible, que lo podríamos ver en el corto plazo en Costa Rica? Un Bueno, en general desempeño. han venido bajando las tasas de interés, ¿no? También es importante mencionar que, bueno, el tipo de cambio en Costa Rica venía previamente de un escenario de percepción de riesgo, ¿no? Y que han tomado diferentes políticas públicas muy importantes para fortalecer la percepción de riesgo en la región, y han robustecido sus ingresos públicos, han permitido que el nivel de deuda PIB incluso no deje de subir, incluso se reduzca, Ajá. hicieron un ajuste fiscal importante. Entonces, todo eso también ha contribuido a que el tipo de cambio se reduzca, ¿no? Se aprecie. También es un factor importante, que no es el único, pero es un factor importante. Entonces, en la medida en que tengan una condición macro más, bueno, como la tienen ahora, digamos, más estable, pues uno esperaría que el tipo de cambio sea más estable y que también las tasas de interés puedan empezar a trasladarse a niveles más, pues más bajos. Entonces, parece ser que tienen espacio, digamos, podrían tener espacio a medida que la inflación se los permita, pareciera ser que tienen espacio para reducir las tasas, ¿no? Ok, perfecto. Sí, yo creo que el caso de Costa Rica es muy interesante, incluso para Colombia. Costa Rica tiene hoy niveles de deuda que son ligeramente más altos que los de Colombia, pero la prima de riesgo que paga Costa Rica es más baja que la de Colombia. Yo creo que la razón para eso es mirar hacia futuro. Creo que el tema fiscal en Costa Rica ha sido bien manejado, como tú lo has mencionado. Sí,
¿Se oye? Mejor podemos seguir con alguna de las preguntas que realizaron aquí. En vivo. Bien, Sí, creo que retornamos. regresaste rápido. Sí, sí, bueno, qué suerte. Y vamos a seguir con una de las preguntas aquí de inclusión, pero Sí, sigue, fue muy rápido. fue una falla compleja. No, yo creo que el tema de hacer ajustes fiscales tiene un beneficio en esta coyuntura, especialmente de subida de tasas a nivel internacional, y es que vía riesgo país, vía disminución en el riesgo país, puedes controlar algo, o por lo menos compensar en algo ese incremento de tasas a nivel internacional. Es muy favorable y lo de Costa Rica lo vemos con muy buenos ojos. Quisiera pasar ahora, Arnoldo, a otro país que nos llama la atención, y tenemos en el chat una pregunta sobre Honduras. El caso de Honduras es muy particular porque, digamos, a pesar del aumento en la inflación, la política monetaria en Honduras fue muy estable. No hemos tenido variaciones en la tasa de intervención del Banco Central. Y eso ha venido teniendo unos efectos en términos de crecimiento del crédito. Hay un crecimiento importante del consumo. Hay algunos indicadores que podrían sugerir que hay un exceso de demanda en la economía, por ejemplo, el déficit en cuenta corriente. ¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido en Honduras y cuál podría ser un poco el resultado de mantener tasas bajas por tanto tiempo? Bueno, en general han venido implementando políticas para tratar de también de fortalecer una percepción de riesgo que hubo hace unos meses, hace un año, ¿no? Y han venido tratando de realizar este acuerdo con el Fondo Monetario, que aparentemente se ha logrado, está en proceso, no tengo los detalles, pero en general han buscado, desde mi punto de vista, están buscando, digamos, el espacio para promover políticas que les ayuden a tener un crecimiento más alto, ¿no? Y han implementado políticas de diferente índole, no tanto financiero, pero también vimos que están tratando de implementar medidas también para fortalecer la seguridad, ¿no? Esta percepción menor a través de un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, en la medida en que estén desarrollando y están desarrollando políticas para tratar de mejorar, digamos, la productividad en general, creemos que más bien el mantener la tasa como está es una forma de mantener el crecimiento que no parece ser que, o desde mi punto de vista, no parece ser que no se ve, que se vea sobrecalentado, ¿no? En general se ve que el crecimiento sigue estando en crecimientos moderados, y en general la inflación también ya ha retornado, ha retornado a niveles más bajos. Entonces, pareciera ser que ha sido una política adecuada en el entorno actual. Tampoco vemos que las tasas internacionales hayan sufrido. Entonces, en general parece ser que la política de desarrollo, otro tipo de políticas de percepción de riesgo por el lado más estructural, pues está siendo la adecuada, ¿no? Listo. Otra pregunta de mucho interés. Vemos que tus proyecciones de crecimiento para la región son bastante favorables en términos generales. Centroamérica crece por encima, digamos, de América Latina. ¿Tú en qué medida estás viendo que esto del nearshoring o el friendshoring, o digamos la relocalización de inversiones que se está produciendo por todo este fenómeno derivado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está favoreciendo a la región? Creo que el caso mexicano es notorio. Tú de pronto nos puedes dar tu percepción sobre eso, pero no sé si consideras que
estás también ejerciendo alguna influencia positiva sobre la región. ¿Y qué podrían hacer los países tal vez para aprovechar mejor esa situación? Sí, claro. En México hemos visto cierta evidencia anecdótica de que hay un traslado o una nueva apertura de empresas enfocadas en el sector exportador internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparentemente, pues hay cierta evidencia de que esta nueva, sí, el nearshoring puede tener efectos positivos. Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Yo creo que la región está en una situación muy positiva para poder aprovecharlo. Al final, está cerca al final de uno de los mayores consumidores en el mundo, Estados Unidos, y lo que creo es que la región se podría beneficiar en mayor medida en la medida que realice las inversiones en infraestructura para permitir que el desarrollo logístico le permita acercarse a ese mercado, ¿no? El otro elemento que también pudiera ser positivo para la región es seguir mejorando en los costos energéticos, dado que mucha de esta industria es intensiva en energía. Muchas de ellas pueden ser intensivas en energía. También la región tiene mucho espacio para mejorar los costos de la energía, pero además hacerlo de forma renovable, ¿no? Dado el buen clima que también existe en la región, hay espacio también para mejorar la parte de energía por la parte de renovables, que también pudiera beneficiar a empresas con esa visión, con esas prioridades, también puede servir para atraer ese tipo de empresas. Entonces esos elementos podrían ser factores positivos para atraer empresas a la región, ¿no? Eh, entonces veo esta integración regional como un elemento positivo para poder integrarse. ¿Pudiéramos señalar algún país de centroamericano que creas que pueda ser especialmente exitoso en esta estrategia? Digamos, tal vez Costa Rica, porque de hecho ya tiene mucha inversión norteamericana, pero no sé, el caso del Salvador, por ejemplo, las cifras que vemos en términos de mejora en la seguridad y este tipo de cosas podrían ser suficientemente importantes para atraer esta inversión. Sí, por supuesto. Yo lo que creo es que estimo es que los países pueden ver aquellos sectores en los que en general ya son productivos y ese podrían ser, digamos, la punta de lanza para desarrollar otros. Y cada país tiene sectores en los que muestra su competitividad a nivel internacional. Tenemos Costa Rica, como dices, por la parte de instrumentos médicos, pero también tenemos Honduras y El Salvador, donde la industria textil es muy importante y es competitiva internacionalmente, exportadora. Entonces ese es un elemento que puedan seguir beneficiándose y que en la medida en que los costos de traslado de esa mercancía sean competitivos, claramente pueden integrarse a las cadenas globales de valor. Tenemos Guatemala con un sector agroindustrial dinámico, importante exportador. También es un sector, la agroindustria es un sector que varios países de la región tienen ventaja competitiva, son exportadores netos y también es un elemento en donde podrían integrarse totalmente a las cadenas de valor. Entonces yo creo que cada país tiene sectores dinámicos y con ventaja competitiva que pueden beneficiarse, ¿no? Ok, perfecto. Y para terminar, también una pregunta un poco genérica. ¿Tienes alguna preocupación específica sobre alguno de los países centroamericanos, digamos, en términos de alguna situación macroeconómica descontrolada, la probabilidad de una reducción de la calificación de riesgo? ¿Algo en particular que notes en alguno de los países? No, de manera específica, no, me preocupa un poco más el entorno global, los retos del entorno global eh, son los que creo que son los elementos a seguir de manera detallada, ¿no? Al final las economías de la región son economías abiertas, ¿no? Con importantes relaciones comerciales, de importación relevante y exportación, entonces eh, me preocupa un poco ahora más el entorno global y ciertamente la región todavía tiene que hacer mucho trabajo para mejorar los elementos que ya mencionamos de productividad, ¿no? Logísticos, de integración, precios de energía. Entonces esa parte creo que esa agenda existe, ¿no?
pero creo que ahora los riesgos están más sesgados a la parte externa. Ok. Sí, de todos modos, yo creo que para concluir esta sección, sí debo reconocer que estamos observando algo que no veíamos desde hace un buen tiempo y es una recuperación importante del optimismo sobre la región centroamericana. Lo estamos viendo en Panamá, Costa Rica, Honduras de alguna manera también, El Salvador. Hay bastante más optimismo del que se observaba recién terminada la pandemia, así que es una buena noticia. Creo que en general hay motivos para estar optimistas. Coincido totalmente. Vamos al tema, Arnoldo, de sector financiero y este tema de la profundización. Y yo quisiera hacerte una pregunta muy especial por un tema que fue importante hace un poco más de un año. Eh, el tema del Bitcoin en El Salvador y su desarrollo. Creo que finalmente pues, los avances han sido muy pocos. Tal vez incluso el uso de billeteras digitales en dólares ha evolucionado mucho mejor que el Bitcoin. Pero ¿cuál es tu percepción sobre la iniciativa? ¿Qué ha pasado realmente en El Salvador sobre ese tema? Bueno, creo que al final es un instrumento más que se puede poner a disposición del público, ¿no? Y como tal, pues es un elemento positivo como opción, pero también creo que El Salvador ha hecho muchas otras cosas que vale la pena destacar, ¿no? Y como lo comentaste, El Salvador hay otras políticas muy importantes. Uno es el uso de las transferencias monetarias a través de las billeteras electrónicas, que permitió también pues un acceso más barato a un producto financiero que era importante en un periodo de pandemia y para hacerse llegar de recursos, ¿no? El otro elemento que también que ha sido muy importante en el país es el uso del sistema de pagos que han desarrollado, Transfer 360, me parece que se llama, que permite hacer transferencias internacionales en todo Centroamérica a un costo muy, muy bajo a partir de El Salvador, y me parece que trabaja 24/7. Entonces, ese sistema de pagos de transferencias también es un elemento muy positivo de inclusión, donde hay una reducción de costos muy importante para las empresas exportadoras para realizar sus pagos y recibirlos. Entonces, ese ejemplo de inclusión financiera, o más bien de integración financiera regional, es un elemento también a destacar, ¿no? Entonces, las políticas de inclusión pues, han desarrollado de forma importante en el país. Y el estado de avance que tenemos en el tema de transferencias de trabajadores salvadoreños y hondureños hacia sus países ha mejorado, digamos, es fácil hoy en día utilizar celulares o medios electrónicos para hacer transferencias fáciles desde Estados Unidos hasta estos países. ¿Desde Estados Unidos? Desde Estados Unidos es bastante sencillo realizar transferencias, aunque cuando vemos y comparamos los costos promedios, vemos que los costos parecen ser a nivel internacional algo altos todavía. Entonces, sí parece ser que haya espacio para que la tecnología financiera todavía genere ahorro en este tipo de transferencias, ¿no? Okay. Entonces, sí, todavía hay espacio para reducción. Muy bien. Bueno, pasemos a otro tema, Arnoldo, que creo que es digamos, de mucho interés. En la región tenemos el mundo ideal para un estudiante de economía que quiera saber cómo funciona una economía dolarizada, una economía parcialmente dolarizada y una economía y economías donde pues, realmente la dolarización es muy baja y prácticamente la moneda local es la que prima en las transacciones. ¿Consideras que el estado de bancarización de la región ha sido beneficiado o ha sido perjudicado por esos sistemas, digamos, tan disímiles en términos de moneda local? ¿Crees que eso realmente puede llegar a incidir en tener un resultado mejor que otro?
No, yo creo que no. Yo creo que más bien aquí el tema es de hacer una evaluación correcta de riesgos, en el sentido, por ejemplo, de los riesgos que llamamos de descalce, o digamos que el activo esté bien igualado por el lado del pasivo. Es decir, si estás haciendo créditos en moneda extranjera, que tengas los recursos para fondearlo y que el acreditado tenga los recursos en flujos en la moneda extranjera, ¿no? Sí, En la medida en que no tengas ese tipo de riesgos de descalces de moneda, ese es el mayor riesgo de tener los, digamos, servicios y productos en varias monedas, ¿no? Este riesgo de descalce cambiario. Entonces, en la medida en que los riesgos estén bien evaluados, pues todo debería, no tendría por qué desarrollarse de manera inadecuada, ¿no? Siempre es bueno, creo también, tratar de que la exposición a estos riesgos sea la menor posible, ¿no? Entonces, ciertamente, si tienes una menor exposición por tener una mayor proporción de tu cartera en moneda nacional, bueno, sientes mejor en el sentido de que estás menos expuesto, ¿no? Eso es lo que habría que cuidar. sí, yo creo que el caso de Costa Rica ahí tal vez es el más interesante porque casi que los créditos hipotecarios son en dólares independientemente de que el sujeto de crédito gane o no en dólares, y eso es un riesgo grande, ¿no? Es probable Podría que ser. no debería fijarse por el tipo la moneda por el tipo de crédito, sino por el tipo de agente y su exposición al riesgo. De acuerdo, sí. Tengo una pregunta muy específica, Arnoldo, pero me parece que también muy relevante. Eh, en la presentación que hiciste hablaste del tema de educación financiera, el tema de infraestructura. Em, ¿Qué podemos decir en términos de la inclusión financiera a nivel rural? Eh, Supongo que, dada el nivel de informalidad tan alto y probablemente eh, las dificultades tecnológicas de llegar al sector rural imprimen una característica especial para poder avanzar en esos sectores. Pero ¿podrías comentarnos algo en relación, por ejemplo, con algunas prácticas que algún país de la región esté desarrollando que pudieran beneficiar a otro en términos de seguimiento de buenas prácticas? Sí, hay algunos ejemplos que pudiéramos mencionar. Creo que aquí el reto principal es en el sector rural, bueno, hay varios retos, ¿no? Pero bueno, el primero es tener la disponibilidad de tener la infraestructura, ¿no? Entonces, en el momento actual, claramente las telecomunicaciones son un elemento básico, ¿no? Entonces, una vez que tienes elementos, las telecomunicaciones, me parece que el segundo reto es poder desarrollar en el sector rural un cierto entorno de sistema financiero, ¿no? En el sentido en el que tengas acceso al sistema financiero. Por ejemplo, estoy pensando en que pudieras tener telecomunicaciones y pudieras tener una cuenta digital, pero si no tienes un sistema de pagos, terminales punto de venta de manera amplia, pues difícilmente vas a poder tener acceso y es uno de los mayores retos que vemos, ¿no? La gente logra tener una cuenta, pero ¿qué hace? Que en el momento en que se acerca a un cajero automático, que además no está cerca de su lugar, pues va y saca todo el dinero en efectivo, ¿no? Y entonces al final se mantiene en efectivo porque no hay otras formas de acceso. Entonces, ese entorno es el que me refiero que hay que desarrollar. Habría varias formas de hacerlo. Yo, en términos de las experiencias positivas que he oído, oí una positiva, por ejemplo, ahora me vino a la mente, el Banco Nacional de Panamá, me parece, crea como sucursales bancarias en el sector rural y a partir de ahí les da espacio a otros proveedores, a otros bancos comerciales u otro tipo de proveedores Mm. para ponerse dentro de su misma sucursal. Y entonces, ¿no? Servicios que aunque él no provea, lo provean otros. Entonces, esta forma, digamos, de hubs puede ser un elemento positivo. Otro elemento positivo pues, son los corresponsales financieros, ¿no? En donde una tienda no financiera, una tienda comercial, pues puede darte acceso al sistema financiero. Esa es una forma de crear este ecosistema, ¿no? Entonces creo que por ahí son los elementos que se pueden estudiar.
Muy, muy interesante el caso que mencionas de Panamá. Creo que tenemos espacio para una pregunta más, Arnoldo, que estaría dada por el tema del sector financiero informal, porque en la medida en que el sector financiero formal tiene dificultades para llegar a algunas poblaciones por temas de costos, por temas de riesgo, por temas de infraestructura, como lo hemos visto, florece un sector financiero informal que tiene altísimos costos, altísimos riesgos, que está bajo presión. En el caso de Colombia, por ejemplo, eh, es muy notorio cómo alguien que está tan vinculado al sector financiero informal casi que vive amenazado para pagar sus deudas, tiene, digamos, unos costos adicionales muy, muy fuertes en términos de las tasas de interés que tiene que pagar. Algo que nos puedas decir sobre cómo reducir el tamaño eh, de ese sector y lograr que haya una transferencia un poco más rápida hacia el sector formal. ¿Qué sería importante acá? Pues yo creo que lo primero que tiene que existir es que desde el lado del sector financiero formal, el desarrollo de los productos esté bien diseñado para el cliente, ¿no? En el sentido de, hemos visto algunas explosiones, bueno, incluso lo vimos eh, en algunos productos que claramente tienen demanda, ¿no? Las cuentas de dinero móvil, ese tipo de cosas. Parece ser que en el medio en que creas la oferta, pues existe la demanda y la gente puede empezar a sustituir estos, digamos, eh, productos alternativos no regulados, ¿no? Entonces, creo que hay que fortalecer por un lado la oferta formal, hay que fortalecerla y mejorar las condiciones, claramente, ¿no? Y por el otro lado, también hay que hacer un esfuerzo de regulación. También hay muchos pues segmentos que caen fuera del esquema del sistema regulatorio y también creo que el sistema regulatorio tiene que hacer un esfuerzo por tratar de llevarlos al área regulada, ¿no? Entonces creo que son los dos elementos que hay que atajar, ¿no? De acuerdo. No es fácil, claramente es complejo, ¿no? Sí, sí, es un tema complejo. Simplemente en la misma línea que mencionas, Arnoldo, en el tema de estos, lo que tú llamas las cuentas móviles o los monederos electrónicos o este tipo de sistemas de transferencias a celular. Colombia ha venido experimentando en los últimos años los nanocréditos, que incluso se ofrecen a través de estas billeteras electrónicas. Eh, y creo que de pronto pues puede ser algo interesante para explorar en algunos de estos países. Siempre se hacen con montos limitados, pero se va teniendo un conocimiento del cliente y por lo tanto los montos pueden ir incrementándose. Totalmente, Pues sí. no sé si tienes algunas palabras finales, ya lamentablemente tendríamos que terminar, Arnoldo. No, pues solo agradecerte a ti, a la vivienda y a la audiencia por el tiempo y ha sido un gusto acompañarlos. No, para nosotros ha sido más bien un gusto tenerte hoy con un tema tan interesante en una región eh, tan interesante como es Centroamérica, cada día con más vínculos con Colombia. Bueno, a todos muchas gracias por su participación en el programa el día de hoy y esperamos en una próxima oportunidad contar con ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos a todos.